Dios, gloria a Dios, amén, amén. Los cogí dormidos, los cogimos dormidos, pero ya estamos acá, gloria a Dios. Hoy tendremos un tiempo maravilloso, amados. Hoy es la segunda parte de una enseñanza que iniciamos la vez anterior y creo que en el día de hoy ha de ser de mucha bendición. Quédate conmigo que sí, verdaderamente vas a ser bien bendecido, bien bendecida. Entonces, nosotros estamos estudiando, como dice aquí detrás de mí, el valor incalculable de conocer a Cristo. Y esto está basado en una porción bíblica en Filipenses capítulo 3. Quiero que tomes en consideración, valor es el alcance del significado que una persona, perdón, es es el alcance del significado de una cosa. Valor es lo mides tú, es cuán valioso es para ti, es la importancia o validez que tú le atribuyes a algo. Y usted se encontrará asignándole valor a algo o a alguien según las circunstancias que usted esté enfrentando. Por ejemplo, cuando vino el COVID, le dimos mucho valor al Clorox, le dimos mucho valor a la cosa esta de limpiarse las manos, al sanitizers. Le dimos mucho valor a cosas que generalmente uno ni se fija en ellas, ni las compra, ni tiene importancia. Pero según las circunstancias, ¡pum!, de repente tomó un valor grande. Entonces, para Dios, su hijo tiene el más alto valor para él. Cristo tiene el más alto valor dentro de toda posible circunstancia desde la eternidad hasta la eternidad. Cristo, para Dios, Cristo es lo más grande, el tope, tiene el valor más grande. ¿Por qué? Porque a través de su Hijo, Dios ha definido y determinado su eterno propósito a través del Hijo. Y este propósito gobierna el plan de Dios para todas las edades. Su plan es eterno y es en Cristo, en su Hijo. El plan de Dios es en su Hijo. Recordarán de la vez anterior unas escrituras que le compartí, que brevemente se las quiero dar una vez más. Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Hechos 17:28, porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. Colosenses 1, versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Versículo 27, Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Versículo 18, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es el principio. Él es el primogénito de entre los muertos. Y oye esto, a fin de que Él tenga en todo primacía. De que en todo Él sea primero. Repite eso conmigo, que en todo, quiero oírlo y allá también quiero oírle, que en todo sea primero. Que en todo sea primero. En estas escrituras que les compartí, que les acabo de compartir, nosotros notamos el gran valor e importancia de Cristo dentro del eterno plan y propósito de Dios. O sea, todo es a través de Él, todo es por Él. Dios no está haciendo nada ni ha hecho nada fuera de Cristo. Fuera de Cristo nosotros quedamos fuera de todo lo que Dios está haciendo. ¿Quién aquí quiere estar fuera de lo que Dios está haciendo? Nadie, ¿verdad? Para estar dentro de lo que Dios está haciendo, tenemos que estar dentro de su plan, dentro de su propósito. De otra forma, nos encontraríamos fuera de lo que Dios está haciendo. Y si estamos fuera del plan de Dios, si estamos fuera del propósito de Dios, por más que tú trates, por más que tú te esfuerces, por más excelente que tú trabajes con tu vida personal, tomando clases de esas de mejoramiento personal y todo eso, por más que tú te esfuerces, para ningún lado que vas. Por más que tú trabajes con tu familia, con tu iglesia, con tu ministerio, en tus proyectos, si tú estás fuera del propósito de Dios, si no estamos en Cristo, quedamos fuera de lo que Dios está haciendo en Cristo. ¿Y quién quiere estar fuera de lo que Dios está haciendo? Nadie. Queremos estar ahí en el centro, dentro de lo que Dios está haciendo. Entonces nos hacemos la pregunta, igual que nos hicimos la vez anterior,
¿qué valor, qué importancia estoy atribuyéndole a Cristo en mi vida? A ver, ¿te has hecho esa pregunta? ¿Qué importancia tiene Cristo para ti en tu vida? ¿Es importante? ¿Qué tan importante es Cristo en tu vida? Y vamos a ver a través de la enseñanza que verdaderamente a veces hemos estado puesto el enfoque, tenemos que reenfocar nuevamente. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, él afirmó estas cosas que les he compartido, que este propósito de Dios es en Cristo y que lo que Dios hace para cumplir con su plan lo hace todo a través de Cristo. Es todo a través de Él. Por consiguiente, presta atención a esto, por consiguiente, nuestra fe debe estar totalmente fundamentada y sustanciada en esto que el Padre y el Hijo han hecho. Si vamos a vivir por fe, si vamos a tener fe, tenemos que saber en qué ponemos la fe. Y tenemos que poner nuestra fe en cosas reales. Y lo único que es real, verdaderamente real y que es para siempre y que está sellado con un sello de victoria es la obra del Padre y del Hijo. No hay otra. Efesios 3:11 dice, conforme al propósito eterno que llevó a cabo. No que va a llevar a cabo, sino el propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien nosotros tenemos, oye esto, en quien nosotros tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Por medio de la fe en Él. Cuando nosotros leemos esta escritura, yo creo que muy a menudo pasamos por alto el hecho de que tenemos que tener fe en Cristo, en la obra de Cristo, en ese propósito que el Padre ha querido cumplir a través de Él, que ya lo llevó a cabo en el Hijo. Tenemos que tener fe en eso para que nosotros tengamos, como dice aquí el versículo 12, tengamos libertad. Y nosotros no sabremos lo que es verdadera libertad hasta que estemos en Cristo. No hay libertad fuera de Cristo. El único reposo es en Cristo. Esa es la verdadera libertad. Aunque pases por el fuego, no te vas a quemar si estás en Cristo. Aunque estés en aguas profundas, no te vas a ahogar si estás en Cristo. Pase lo que pase, tú eres más que vencedor en Cristo. Cuando tú estás en Cristo, la victoria tuya está garantizada. La victoria tuya está garantizada según el eterno propósito y según lo que es eterno. Si nosotros vamos a medir las cosas de Dios con las cosas temporales, ya nos perdimos de cómo entender a Dios. Porque Dios no se mide por cosas temporales, sino por las cosas eternas, por lo que es eterno. O sea, para nosotros sería imposible, completamente imposible comprender el valor incalculable de conocer a Cristo si nosotros no tenemos conocimiento del eterno propósito de Dios en Cristo. Sería imposible comprenderlo. El conocimiento de este propósito eterno es lo que nos hace a nosotros posible tener fe de Cristo para vivir en libertad. De otra manera no vamos a vivir en libertad. En el libro de Efesios, en los primeros versículos, nosotros encontramos una descripción, Efesios capítulo 1, nosotros encontramos una descripción de lo que Dios en su eterno propósito se propuso realizar en y a través de su Hijo. Y sí me gustaría que tú tomaras el tiempo, yo voy a ir rápido a través de estos versículos porque los voy a leer todos. Pero me gustaría que tomaras tiempo allá en tu casa para leerlo y meditar en esto. Y meditar desde la perspectiva que yo te voy a presentar. Igual ustedes que están aquí conmigo, si pueden leerlo, ya sea en tu Biblia, en el teléfono, como sea. Voy a estar leyendo de la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Y sabe qué? La mayoría de las veces, casi siempre nosotros dejamos esta lectura ahí. Y pensamos que ser bendecido con toda bendición espiritual es el carro que yo quiero, la casa que yo quiero, cosas temporales.
Pero aquí no se trata de cosas temporales, estamos hablando de una bendición espiritual. O sea, desde el principio la lanzó hacia lo eterno, cosas eternas. Y no es para después de muerto, es para ahora. Dice el versículo 4, porque Dios nos escogió en Cristo. Esa es una de las bendiciones. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, hijos para sí mismo, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Versículo 6. Y esto fue para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Y cuando aquí dice, quiero que notes que cuando dice alabanza de la gloria de su gracia, ¿sabe cuál es la gracia de Dios? Cristo. La gracia de Dios es Cristo. Así que lo que él está diciendo aquí es alabanza de Cristo, que gratuitamente ha impartido a nosotros en el amado. Versículo 7, en él nosotros tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que nos ha hecho abundar para con nosotros. Versículo 8, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, que nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo. Versículo 10, con mira a una, oye esto, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que todas las cosas, aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Y aquí cuando Pablo dice seamos los primeros, pues obviamente él se está ubicando en su tiempo. Él se está ubicando con los judíos. Él se está ubicando con la iglesia de aquel primer siglo, con aquella gente. Por eso él dice los primeros. Nosotros fuimos los primeros, porque esto primero vino a los judíos y de ahí en adelante a los gentiles. Cuando él dice los primeros, a eso se refiere. A fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En él también ustedes, los gentiles, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Amén. Mucha información en estos versículos, mucha información, pero déjame ir a través de esto poquito a poco ahora. Así que en resumen, estos versículos dicen lo siguiente sobre el eterno propósito de Dios en Cristo y de nuestra participación dentro de ese propósito. Lo primero que dice es que en Cristo Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y estas son cosas que pertenecen a lo eterno. Quiero que notes que ahí en el versículo 3 hasta el 14, en el versículo 3 te dice nos bendijo con toda bendición espiritual. Y del 4 hasta el 14 te dice cuáles son esas bendiciones espirituales. Y todo lo que leímos son las bendiciones espirituales. No es el carro, no es la casa grande, no es un marido, no, nada de eso. Aunque todo eso por fe y creyendo en el Señor podemos creer por cosas, pero aquí lo importante es lo eterno, lo que es eterno. Así que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Segundo, en Cristo Dios nos escogió para que fuéramos perfectos en Él, para que seamos perfectos en Él. Así que, amado, yo quiero que tú entiendas que la perfección se recibe y se vive. Tú la recibes y la vives. Tú recibes esa condición de perfecto y la vives. Y nunca vas a lograr vivirlo y manifestarlo si primero no lo recibes. Si te pasas diciendo yo soy un pobre trapo de inmundicia, es que yo nunca seré perfecto. Si tienes esa mente, no vas a vivir la perfección que tienes en Cristo, que ya tienes en Cristo.
Porque Él te bendijo con toda bendición espiritual. Y en esa bendición espiritual tú eres perfecto en Cristo. Pero perfecto como Él es perfecto. Justo como Él es justo. Número 3, por medio de Cristo, el Padre nos predestinó para que seamos sus hijos. Nos predestinó para que seamos sus hijos. Ahora, el detalle de ser hijo de Dios, y es lo que perdemos de vista muchas veces, el detalle de ser un hijo de Dios es que dice la escritura que leímos que Él nos hizo hijos para sí, para Él mismo. Y lo que nosotros perdemos de vista muchas veces cuando hablamos de que somos hijos de Dios es el otro lado de la moneda, que Él es nuestro Padre. Nosotros somos hijos, pero el otro lado de la moneda es que Él es nuestro Padre. Y este es un Padre que es mucho mejor que lo que tú jamás puedas soñar ser como padre. Es mejor Padre que tú. Ese es el mejor Padre. Así que este Padre que se propuso todas estas cosas eternas, ha hecho todo esto a través de su Hijo, para que tú y yo alcancemos a entrar a esa familia donde con Él somos uno. No es una familia de primos, tíos, cuñados. No. Es una familia donde todo el que entra en esa familia es uno con Él. Es una familia de primogénitos. Todos somos primogénitos en Él. Amén. Número 4, Él hizo que Cristo, que es la gracia de Dios personificada, fuera impartida en nosotros. Que Cristo fuera impartido en nosotros. ¿Qué sucede cuando tú recibes salvación? Cuando tú recibes a Cristo, Cristo viene a vivir en ti. Cristo viene y entra en ti. Cristo viene y hace morada en ti. Él hace de ti su casa. Dice aquí que su gracia fue impartida sobre nosotros. Y esa gracia es Cristo. Alguien diga un amén. Así que esa gracia, dice aquí, hizo que Cristo, la gracia de Dios personificada, fuera impartida sobre nosotros. Y esa gracia que es Cristo en nosotros, ahora está operando en los hijos para alabanza de la gloria del Hijo amado. Eso que nosotros hemos recibido de Él, ahora está operando en nuestras vidas, transformándonos, cambiándonos y todo esto para alabanza de su gloria, para que su nombre sea exaltado. Todo esto es para la gloria del Hijo. Y Él lo hace con gusto para que el Hijo sea glorificado. Amén. Así que tú fuiste bendecido con toda bendición. Fuiste escogido para que seas perfecto. Te predestinó para que seas hijo y para Él ser tu Padre. Gloria al Rey. Y ahora esa gracia, eso que tú has recibido de Él, ahora está operando en ti. Está operando en ti para transformarte. Como decía Juan, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Tú tienes que creer que cuando tú deseas en tu corazón, cuando tú quieres en tu corazón verdaderamente darle espacio a Cristo para que crezca, cuando tú verdaderamente anhelas que Él crezca y que tú disminuyas, ¿sabes qué? Ahí está Él. Ahí está Él aguardando por ti para hacer exactamente como tú has decidido hacer por medio de la fe. Pero necesitas fe para hacer esto. Número 5, Cristo nos rescató a través de su muerte y resurrección y ha hecho abundar en nosotros las riquezas de su gracia para con nosotros. Él nos rescató, andábamos perdidos, nos rescató, nos salvó y ahora que nos salvó está haciendo abundar en nuestras vidas las riquezas de su gracia. Ustedes recuerdan siempre Romanos 5:17, ¿cómo es que dice? Reinarán en vida, ¿quiénes? Los que reciben. ¿Los que reciben qué?